gracias. Ahora vamos a ver un tema que es no es desconocido en realidad, pero no es tan abarcado porque en nuestro medio casi no existe tanta incidencia del síndrome antifosfolípico. O sea, no se lo detecta como tal porque nuestras tasas de embarazo, tenemos altas tasas de embarazo en adolescentes. Y como se tiene altas tasas de embarazo en adolescentes, generalmente las adolescentes que no estaban buscando una gestación buscan lo contrario, un aborto, ¿no? Entonces, dentro de los países desarrollados, en comparación con nuestro medio, el índice de tasas de aborto en pacientes que buscan gestaciones incrementa. Y se trata de buscar la causa por qué estas pacientes tienen abortos a repetición. Y una de las causas principales es el síndrome antifosfolípico como causa de aborto, que es una patología que se ve por factores inmunológicos, al igual que el lupus eritematoso sistémico. Esta también es una patología de proceso inmunológico que afecta al organismo como tal y se produce lo que es el síndrome antifosfolípico. Buen día. Pero el inconveniente de este es que va a causar esto, abortos en forma repetitiva, a repetición, y es una de las causas principales para poder detectar y determinar y tratar esta patología en pacientes que no han sido diagnosticadas como síndrome antifosfolípico, para poder evitar fracasos repetitivos, las complicaciones de los abortos repetitivos y por ende no se trate a la paciente con una infertilidad primaria o secundaria. Ok, entonces, ¿cuál es la importancia de esto? En la guía clínica que vamos a tener importancia son los antecedentes obstétricos adversos, es decir, todas aquellas pacientes que tienen más de 3 abortos en menos de 10 semanas de gestación, abortos sin ninguna causa aparente después de las 10 semanas, partos pretérminos menor a las 34 semanas de gestación, índices altos de preeclampsia o trastornos hipertensivos sin ninguna causa etiológica de factor hereditario familiar. Entonces, dentro de estas pacientes se ha tratado de determinar por qué estas pacientes haber tenido abortos repetitivos, fracasos más de 10 semanas, índices de partos pretérminos antes de las 34 semanas, con riesgos de preeclampsia. Entonces, se ha tratado de investigar cuál ha sido la causa, el origen para que estas pacientes tengan estas formas repetitivas de antecedentes de pérdidas gestacionales. Asociadas a estas pérdidas gestacionales, antecedentes de trombosis previo al embarazo, pacientes que tienen alteraciones de trombosis, es decir, estasis venosa, algún antecedente de ACV isquémico. Entonces entran también dentro de esta clasificación de las pacientes con síndrome antifosfolípico y las pacientes ya diagnosticadas con un síndrome antifosfolípico como tal que desean gestación. Por lo tanto, dentro de esta categoría, dentro de toda esta categoría, se ha tratado de estudiar e investigar cuál es la forma más posible para que estas pacientes puedan llegar a un término, a una gestación con término adecuado. Esto sea que puedan llegar sus gestaciones a término y no se produzcan los abortos repetitivos. Por lo tanto, de las recomendaciones es tratar de tener un buen control prenatal, un buen control antes de lo que es la concepción, un control prenatal, el manejo de lo que es la vía de terminación, sea parto cesárea, y también la vía de anticoncepción. ¿Listo? Y prevenir principalmente las complicaciones materno-fetales propias del síndrome antifosfolipídico. El síndrome antifosfolipídico como tal, vamos a ver la parte general. Esta se la considera como una trombofilia. Esto lo vamos a ver también en la parte de lo que es reumatología, pero como afecta prácticamente a la formación o mayor comprensión de desarrollar trombosis, sin ningún otro factor de riesgo conocido, se le ha considerado parte de la familia de las trombofilias, porque produce la formación de trombos inespecíficos. Estas pueden ser de forma hereditaria, las trombofilias, o de forma adquirida. De forma hereditaria tenemos varios de los factores que no los vamos a mencionar, ¿listo? Porque esto corresponde a las trombofilias hereditarias como tal. Pero dentro de las trombofilias adquiridas, el que se presenta en mayor porcentaje es el síndrome antifosfolipídico por la formación de estos trombos. Y este se va a caracterizar en primario, secundario, y los que van a estar inducidos por agentes farmacológicos como la heparina. Por lo tanto,
las trombofilias más adquiridas en el ser humano es el síndrome antifosfolipídico. Por formación de estos trombos es que se lo considera parte de esta familia de las trombofilias, aún así siendo una patología inmunológica como tal. En definición, es un estado de hipercoagulabilidad adquirido de origen autoinmune que se manifiesta con la aparición de formas repetitivas de trombosis, produciendo por lo tanto abortos, es decir, pérdidas fetales recurrentes, trombocitopenia y la presencia del suero antifosfolipídico. Este suero antifosfolipídico es lo que determina el diagnóstico para poder determinar que este paciente está cursando con un síndrome antifosfolipídico como tal. Habíamos indicado que se dividen en dos tipos, el primario y el secundario. El primario, que es en ausencia de otra enfermedad autoinmune, es decir, simplemente estos pacientes tienen el síndrome antifosfolipídico como tal, y el secundario, que va a estar asociado con otro tipo de enfermedad autoinmune. En este caso, la enfermedad autoinmune que más se asocia al síndrome antifosfolipídico es el lupus eritematoso sistémico. Entonces, aquellas pacientes que tienen el lupus eritematoso sistémico con síndrome antifosfolipídico se considera un síndrome antifosfolipídico secundario. Existe también otro tipo de síndrome antifosfolipídico que se lo denomina como catastrófico. ¿Y esto por qué? Porque la condición es potencialmente mortal por la formación de múltiples trombos que se va a organizar a nivel de todo el organismo, que va a presentar a nivel de todo el organismo. Pero esta formación de trombos se lo denomina catastrófico por eso, porque toda esta formación de trombos a nivel del organismo, ya sea pulmonar, venoso, cardíaco, ACVs que puede presentar a nivel sistema nervioso central, tiene un periodo máximo de duración de 7 días, lo que significa que estas pacientes pueden fallecer en este tiempo. Por eso se lo denomina catastrófico. Y esto también va a estar en asociación con los anticuerpos antifosfolipídicos, pero la diferencia de que este síndrome catastrófico se llega a presentar en porcentajes muy bajos, menos al 1%, pero existe lo que se denomina el síndrome catastrófico. Y dentro de este síndrome catastrófico, aquellas pacientes que tienen el síndrome antifosfolipídico como tal, durante la gestación pueden llegar a padecer el síndrome catastrófico antifosfolipídico como tal, que llegando a producir unas altas tasas de morbi-mortalidad dentro de los 7 días una vez iniciado este síndrome. Entonces, en cuanto a la epidemiología del síndrome antifosfolipídico, estos van a presentar los anticuerpos antifosfolipídicos como tales y se presenta una población muy baja, es decir, del 1 al 5%. Tiene una prevalencia de 5 cada 100.000 habitantes al año y una incidencia de 40 a 50% cada 100.000 habitantes. Estas van a estar asociadas con el lupus eritematoso sistémico en un 30 a un 40%. Por eso es que esta denominación del síndrome antifosfolipídico secundario en asociación con el lupus. De un 10 a un 15% estas pacientes asociadas con el lupus eritematoso sistémico van a presentar las manifestaciones clínicas tanto del lupus como del síndrome antifosfolipídico. Y del 1 al 4% tienen riesgo de presentar trombosis al año. Es decir, cuando hablamos de trombos, se puede presentar el trombo en cualquier parte del organismo, renal, hepático, pulmonar, cardíaco, a nivel cerebral. Es decir, el trombo que se va a formar no va a tener un lugar específico de formación. Este trombo puede migrar a cualquier parte del organismo. El primario, el síndrome antifosfolipídico primario, que es el más común de las trombofilias, el síndrome antifosfolipídico solo, se presenta un 15 o 20% que va a llegar a formar una trombosis venosa profunda. Un tercio de estos eventos vasculares isquémicos se van a presentar en pacientes menores de 50 años. Y de un 10 al 15% de estas pacientes con el síndrome antifosfolipídico solo van a llegar a presentar pérdidas fetales de forma recurrente. De este síndrome antifosfolipídico solo, las que se presentan solo como síndrome antifosfolipídico, un 8% va a llegar a progresar al lupus eritematoso sistémico. Ha existido estudios, uno de los estudios mayores que se empezó a hacer en el 2014 es por esta asociación, que es el APS Action, que es una sociedad prácticamente que ve las enfermedades inmunológicas como
como tal, y ha evidenciado que este síndrome antifosfolipídico puede presentar los eventos vasculares isquémicos hasta en un 13%, infarto de miocardio en un 11%, la trombosis venosa profunda en un 9.5%, llegando a presentar una morbilidad obstétrica en un 6%. Pero para que podamos determinar qué tan grave puede presentar los eventos trombóticos de estas pacientes, es indispensable determinar los factores que nos van a hacer el diagnóstico. Y dentro de estos factores que nos van a hacer el diagnóstico, existen tres principales para poder determinar y tomar que esta paciente está haciendo un síndrome antifosfolipídico severo como tal. Pero también existen otros factores inmunológicos que pueden servir para poder detectar. Y dentro de esto es que el que nos va a producir mayor incidencia de trombosis por año son los tres tipos de anticuerpos que va a presentar. El poder detectar la anti-beta 2 glucoproteína 1, que es parte de los anticuerpos que se va a tener para la formación del síndrome antifosfolipídico, el anticuerpo lúpico y la anticardiolipina. Cuando los tres están presentes, se denomina que tiene un triple positivo este síndrome antifosfolipídico, por lo tanto, mayor riesgo de que presenten trombosis en menor tiempo. Y esto se ha podido estudiar. Aquellos pacientes que han tenido solo uno de los componentes, es decir, la anti-beta 2 glucoproteína 1 positivo, el anticuerpo lúpico o a la anticardiolipina presente, cualquiera uno solo de estos factores, el riesgo de presentar trombosis es menor. Cuando tenían dos de estos factores, el riesgo de presentar trombosis va significativamente mayor. En comparación con aquellas pacientes que tienen los tres triples positivos, el riesgo de trombosis es sumamente severo. Por lo tanto, todos los pacientes que tengan estos factores inmunológicos positivos, también va a depender el riesgo de formación de trombosis venosa por año. Y la trombosis puede ser venosa o trombosis arterial. Entonces, el anticuerpo lúpico es uno de los factores de riesgo más importantes del síndrome antifosfolipídico como tal y va a llegar a presentar por sí solo 1.3% de trombosis venosas profundas. Y es un predictor de la trombosis venosa profunda a nivel obstétrico también, es decir, que aquellas pacientes que están en gestación y tienen positivo el anticuerpo lúpico, significa que es un predictor de riesgo de que durante la gestación se llegue a formar algún trombo. El 17% de accidentes cerebrovasculares en pacientes menores de 50 años también. Estos títulos elevados se ha podido determinar de estos anticuerpos presentando principalmente títulos mayores a 40 en cualquiera de las dos inmunologías, ya sea IgG o IgM, o mayor al porcentil 99, indicando por lo tanto que estas pacientes tienen títulos elevados y mayor riesgo de presentar trombosis en comparación con aquellas pacientes que tienen títulos bajos o títulos transitorios. El riesgo de que presenten trombosis es menor en comparación con aquellas pacientes que tienen los tres anticuerpos elevados. Por lo tanto, estos anticuerpos sirven como predictores para que estas pacientes puedan llegar a formar o padezcan de algún riesgo de trombosis durante la gestación, en el periodo de gestación que van a comprender como tal. Y no solo las pacientes que se encuentran en gestación, estas son las partes generalidades que todos los pacientes que tienen síndrome antifosfolipídico presentando el triple positivo, mayor riesgo de formación de trombosis. La patogenia principalmente de la glucoproteína 1 de la proteína del anticuerpo beta 2 de la glucoproteína 1. Esta proteína tiene la función de fijación a los antifosfolipídicos, proviene de la familia de las proteínas del control de complemento, tiene 5 dominios, tiene una fijación a la fosfatidilcerina y una apoptosis y anticoagulante natural, pues prácticamente es la formación de uno de los anticuerpos que se va a estudiar. El anticoagulante lúpico también es este factor de riesgo adquirido, es el más importante para la formación de trombosis y pérdidas fetales. Este es el que nos va a poder determinar el anticoagulante lúpico durante la gestación, cuando se hacen los indicios de gestación en las primeras semanas de gestación de una paciente que ya ha sido diagnosticada de síndrome antifosfolipídico. Si este anticoagulante lúpico se encuentra elevado, riesgo de que se produzcan las pérdidas fetales de forma temprana. Va a estar dirigidos contra epítopes de fosfolípidos, interfieren con las pruebas de coagulación in vitro y están dirigidas contra la glucoproteína beta 2, anticuerpo beta 2 de la glucoproteína 1. También se pueden estudiar otros anticuerpos propios del síndrome antifosfolipídico, pero estos anticuerpos son de menor prevalencia, por lo tanto los que nos importan más son los ya mencionados, los triple positivos.
Muy bien, dentro de su patogenia, el posible rol patogénico del síndrome antifosfolipídico de los anticuerpos en realidad versus el síndrome antifosfolipídico o los fosfolípidos es la inhibición de la anticoagulación y los eventos celulares. La inhibición de la anticoagulación principalmente va a hacer o va a activar, va a intervenir en la inhibición de la actividad del anticoagulante, inhibición de la proteína C, inhibición de la actividad de estas mismas proteínas, inhibición de la actividad antitrombótica y el desplazamiento de la anexina. En cuanto a los eventos celulares, va a afectar en la activación de la actividad procoagulante del endotelio, de las moléculas de adhesión y de la fibrinólisis alterada. Esta patogenia es propia del síndrome antifosfolipídico que estamos viendo como parte de forma general para poder entrar a lo que corresponde la parte específica de lo que es la patogenia del embarazo. Entonces, en la gestación, la patogenia de la gestación, el síndrome antifosfolipídico sigue siendo un trastorno autoinmune sistémico que va a afectar a varios órganos y a varios sistemas del organismo como tal. Los anticuerpos antifosfolipídicos que vamos a estudiar y los que se van a encontrar alterados son los que ya hemos mencionado: el anticoagulante lúpico, las anticardiolipinas y los anticuerpos beta 2 de la glucoproteína 1. Estos pueden encontrarse aislados en un 50%, pero cuando se van a ver afectados vamos a tener múltiples afectaciones a nivel de inflamación, a nivel de las vasculopatías, la formación de trombos y principalmente las complicaciones obstétricas como abortos, muertes fetales tempranas, partos pretérminos antes de las 34 semanas de gestación. Y estas, cuando están presentes durante la gestación, tienen más riesgo de desarrollar lupus eritematoso sistémico en un 30 o 40%. Por lo tanto, la patogenia de la morbilidad durante el embarazo en el síndrome antifosfolipídico no se comprende hasta ahora. Puede existir una afectación, esta es la placenta. Puede existir una formación a nivel de la misma intervención de lo que es las arterias espiraladas, la formación o la integración de la migración del trofoblasto y el sincitio trofoblasto con afectación a nivel placentario, viéndose en algún porcentaje mayor en algunas pacientes y en otras pacientes en porcentaje mayor. Por lo tanto, el riesgo de que desarrollen muertes fetales tempranas también va a estar asociado con esta migración a nivel placentaria y el índice de desarrollar partos pretérminos antes de las 34 semanas de gestación. No todas las pacientes, por lo tanto, van a presentar afectaciones o muestras significativas de los trombosis o infartos a nivel placentario vascular en lo que corresponde a nivel uterino. El síndrome antifosfolipídico, los anticuerpos antifosfolipídicos, tienen un efecto directo sobre la función del trofoblasto, disminuyendo su viabilidad, la formación del sincitio trofoblasto y la capacidad de invasión. Y el mecanismo va a estar mediado por el complemento, la cascada de coagulación, que esta va a actuar de manera secundaria, y estos anticuerpos antifosfolipídicos como tal inducen factores que activan los receptores de tipo TOL8, llevando por lo tanto a la secreción de interleucinas 8 por el trofoblasto, produciendo por lo tanto este mismo efecto trombótico a nivel placentario y llegando a producir las muertes fetales y abortos repetitivos después de las 10 semanas de gestación. Es por eso que nos debe llamar la atención en aquellas pacientes que tienen sus abortos inexplicados cuando ya existe la formación placentaria. Sabemos que la formación placentaria debe estar entre las 9 y 10 semanas de gestación. Por lo tanto, esta afectación a nivel de la placenta debe existir con el síndrome antifosfolipídico. Y en aquellos abortos menores de 10 semanas se debe llegar a considerar 3 abortos repetitivos en menos de 10 semanas de gestación sí nos van a hacer llevar a pensar a un síndrome antifosfolipídico como tal, que es distinto cuando aquellas pacientes tienen 1 o 2 abortos en menos de 10 semanas de gestación, porque sabemos que los abortos, una de las causas principales también de los abortos, son las malformaciones congénitas durante la etapa del desarrollo. El 85% se va a deber a estas alteraciones cromosómicas y por ende el cuerpo va a tener un rechazo propiamente por esta gestación mal formada y lo va a eliminar. Es lo que se produce con los abortos espontáneos, es decir, sangrado espontáneo, la eliminación a través del cuello cervical. Pero cuando se producen de forma inexplicada, repetitivas veces en menos de 10 semanas de gestación, sí llegamos a pensar en el síndrome antifosfolipídico como tal. Por lo tanto, el síndrome antifosfolipídico en el embarazo
La atención obstétrica y cuidadosa bien controlada con el uso principalmente de la aspirina, que esta aspirina también utilizamos en los que son los trastornos hipertensivos asociados a heparina 1, probablemente han mejorado los resultados de los embarazos en la forma obstétrica y actualmente de un 70 a un 80% de las mujeres embarazadas con síndrome antifosfolipídico tienen un resultado exitoso durante el embarazo. Es por eso el control y el manejo desde antes de la concepción en aquellas pacientes que ya están diagnosticadas como síndrome antifosfolipídico como tal, el manejo concepcional y antenatal en todas aquellas pacientes que después de haber presentado pérdidas recurrentes, el manejo correspondiente en estas pacientes nos va a llegar a presentar que estas pacientes puedan tener o culminar su gestación de un 70 a un 80% con gestaciones finales progresivas, es decir, con una buena gestación al final. Las manifestaciones clínicas, por lo tanto, de este síndrome antifosfolipídico van a ser en la presentación de forma de trombosis a nivel sistémico como tal, manifestaciones clínicas en la gestación propias de la obstetricia, afectando también a órganos específicos y las alteraciones hematológicas produciendo anemias por esta formación de trombos a nivel arterial. Por lo tanto, a nivel general va a tener una afectación sistémica como tal, desde el cerebro, pulmones, corazón, hígado, riñones, huesos, las vasculopatías que puede generar y a nivel de la gestación propia por afectación del síndrome antifosfolipídico. Recordemos que viene el síndrome antifosfolipídico, la formación de trombos va a migrar a nivel del sistema venoso o arterial y el sistema venoso o arterial afecta a todo el organismo como tal. Por lo tanto, no existe un órgano exento del síndrome antifosfolipídico. La afectación es a nivel sistémico como tal. Y estas manifestaciones clínicas va a existir trombosis venosa y trombosis arteriales. Estas manifestaciones propias del síndrome antifosfolipídico y el manejo como tal, no lo vamos a ver específicamente el manejo de la trombosis venosa o de la trombosis arterial porque esta es propia de reumatología. Nos vamos a abocar principalmente al área de ginecología, o mejor dicho, al área de obstetricia, para poder determinar el manejo de estas pacientes con este síndrome. Sabemos que existen criterios diagnósticos también, en estos tenemos los diagnósticos clínicos y los diagnósticos laboratoriales. Dentro de los diagnósticos clínicos se va a dividir principalmente en dos tipos, aquellas con afectaciones de trombosas vasculares específicamente, con uno o más episodios de trombosis, ya sea a nivel arterial o a nivel venoso, y principalmente las complicaciones obstétricas. Como el factor de riesgo es predominantemente femenino y lo podemos determinar en la gestación, tenemos que buscar en las causas obstétricas muertes fetales inexplicables, es decir, uno o más muertes inexplicables menores de 10 semanas, 3 muertes repetitivas o abortos repetitivos en menos de 10 semanas de gestación, una muerte repetitiva en aquella paciente con más de 10 semanas de gestación, nacimientos pretérminos, repito, menos de 34 semanas de gestación, asociadas a estos nacimientos pretérmino de forma inexplicada, también asociados a lo que son los trastornos hipertensivos propios del embarazo, que van a estar asociados también en pacientes con síndrome antifosfolipídico, y estos abortos inexplicables son los que nos van a hacer determinar de forma clínica parte de los criterios para el diagnóstico de síndrome antifosfolipídico. En los laboratoriales habíamos mencionado que necesitamos determinar la presencia de por lo menos 3, el triple positivo, y en esto se van a encontrar el anticoagulante lúpico, que este es predominantemente para poder determinar el riesgo de pérdidas consecutivas, la anticardiolipina y los anticuerpos beta 2 de la glucoproteína 1, que son los específicos para poder determinar y hacer el seguimiento del riesgo de trombosis, para hacer el diagnóstico como tal del síndrome antifosfolipídico. Los anticuerpos antifosfolipídicos como tal son estos anticuerpos que nos van a poder determinar, según la presentación, sus riesgos de trombosis a nivel sistémico, riesgos por año que pueden llegar a presentar. Por lo tanto, en las manifestaciones clínicas obstétricas como tal, nos va a hacer determinar este síndrome cuando tengamos estas pérdidas, principalmente en el primer trimestre por los abortos repetitivos
o en el segundo y tercer trimestre por estas pérdidas gestacionales mayores, porque ya estamos hablando de una formación placentaria en el segundo y tercer trimestre y de formación de productos mayores a las 34 semanas. Cuando tienen pérdidas menores a esta edad gestacional, entonces debemos sospechar de este síndrome, pero ya en las manifestaciones clínicas como tal del propio síndrome tenemos que tener bastante cuidado en estas semanas de gestación si no estamos siguiendo el tratamiento adecuado. ¿Y cuál va a ser el tratamiento? Evitar esta formación de trombos a nivel sistémico como tal. El distrés fetal que pueden llegar a formar, los nacimientos prematuros, pretérminos, formación de placenta previa, retardo del crecimiento intrauterino y el desprendimiento prematuro de placenta. Este desprendimiento prematuro de placenta se va a ver más predominantemente en el síndrome antifosfolipídico por la formación de trombos. Se forma un trombo en la unión útero-placentaria que tiene el riego, es decir, la nutrición, que pasa la nutrición de la placentita por el cordón hacia el bebé. Si se forman trombos en este nivel, a nivel de la placenta, sí va a hacer que se desprenda esta placenta como tal. Si se desprende esta placenta, ¿será que este bebecito puede continuar con su gestación cuando tiene un desprendimiento? Estoy hablando de una paciente con 32 semanas de gestación, síndrome antifosfolipídico, y hace un desprendimiento prematuro de placenta. ¿Qué van a hacer con esta paciente? ¿Inducir el parto? Inducir parto. ¿Le van a hacer maduración fetal y le van a mandar a su casita? No. ¿Le van a internar para monitorización continua hasta llegue a la edad gestacional correspondiente? Sí. ¿Qué es el DPPNI? La bruto de placenta. Desprendimiento prematuro de placenta normo incerta, ¿verdad? Si la placentita está en su lugar normal y si se desprende, eso se llama desprendimiento prematuro de placenta. Estas pacientes que tienen trombos están en anticoagulación, significa que estamos dando aspirina principalmente para que no se formen sus trombos a nivel sistémico. Porque si se forman sus trombos a nivel sistémico, esta paciente tiene alto riesgo de morbimortalidad. Pero tienen riesgo durante el embarazo que nos traigan placenta previa, desprendimiento prematuro de placenta, muertes repetitivas dentro de la cavidad uterina. Y si nos hace un abrupto de placenta, es decir, un desprendimiento de placenta, ¿qué va a pasar con esta paciente que tiene el desprendimiento? ¿Va a sangrar o no? ¿No sangra si tiene desprendimiento? Recuerden que todo lo que han visto en obstetricia y ginecología 1 entra también en obstetricia y ginecología 2 porque se supone que lo conocen, ¿verdad? Se supone que lo saben, que lo han visto, por eso es gineco 2. Por eso se pasa gineco 1 y después gineco 2. En desprendimiento prematuro de placenta dentro de las hemorragias obstétricas del segundo trimestre, del segundo y tercer trimestre de la gestación, hay dos principalmente: la placenta previa y el desprendimiento prematuro de placenta. Ambas tienen características distintas que los vamos a poder determinar cada una de ellas. En el desprendimiento prematuro de placenta, si tenemos la cavidad uterina y la placenta que va a estar pegada al útero y se desprende este desprendimiento, ¿será que esta placenta se va a volver a pegar al útero? No. ¿Se puede volver a pegar? Estas arterias, porque hay arterias espiraladas acá, ¿verdad? Se han roto. ¿Será que se va a volver a unir estas arterias espiraladas? Buenos días. No. El desprendimiento prematuro de placenta es sinónimo de sufrimiento fetal, sinónimo de pérdida del bienestar fetal. Lo que significa, si se ha desprendido la placenta, no se va a volver a unir, sino este desprendimiento se va a incrementar. Por eso viene el desprendimiento de prematuro de placenta en grados, se divide en grados, primer, segundo, tercer grado, dependiendo del porcentaje de desprendimiento. Y dependiendo del porcentaje de desprendimiento, tenemos horas para poder actuar. ¿Listo? Entonces, no significa que a esta paciente que tiene un desprendimiento y encima tiene el síndrome antifosfolipídico, porque el síndrome antifosfolipídico, por la formación de trombos que tiene,
va a tener alto riesgo que me haga un DPPNI en la gestación. Por eso las pérdidas fetales tempranas en la formación de la placenta, porque se están formando trombos a nivel útero-placentario como tal. Si se desprendió esta placentita, significa que yo tengo que intervenir inmediatamente esta paciente. ¿Por qué? Porque toda la sangre que se va a estar formando, aquí está el útero y aquí está la placenta, en el medio se va a formar sangre, ¿verdad? ¿Eso qué se llama? ¿Alguien tiene un marcador? Chicos, préstenme por favor. ¿Nadie tiene un marcador? Nadie, resaltador, lo que sea. Si no me comprenden esto, voy a preguntar en el examen. Igual van a estar sin comprender y me van a resolver y me van a indicar, sí, de PPNI le voy a mandar a su casa con aspirina, ¿verdad? Entonces, no. Tienen que comprender esta parte. ¿Nadie tiene resaltador, marcador? Voy a ir a prestarse uno de ustedes, por favor, de abajo. Cualquiera, no importa. Voy a llamarle a la lista entonces. Un número. Un número. 8. ¿Estás yendo a prestarte? De abajo, por favor, te dice para ginecología. Arriba, te vamos a esperar. ¿En el segundo piso o abajo? En cualquier, el segundo piso o abajo. Un marcador. Vamos a esperar a su compañero. Diferencias entre placenta previa y desprendimiento prematuro de placenta. Porque aquí en vano estoy hablando de síndrome antifosfolipídico, si no me van a poder hacer diferencias de lo que es el DPPNI y placenta previa, por ejemplo. De nada me sirve hablarles del síndrome antifosfolipídico si no me reconocen los abortos como tal. Entonces, es distinto hablar de abortos embrionarios, abortos fetales tardíos o de abortos tempranos. Entonces, es distinto de referirnos a la clasificación del aborto. Y si no entienden esto, entonces, ¿cómo vamos a poder sacar los casos clínicos y cómo los vamos a resolver si nosotros nos vamos a abocar al síndrome antifosfolipídico? Que este síndrome antifosfolipídico tiene estos riesgos y complicaciones a nivel del embarazo como tal. En sus preguntas de su examen, yo voy a colocar las preguntas como corresponde de las manifestaciones clínicas del síndrome antifosfolipídico. Y puedo colocar una paciente de tantos años de edad con tantos abortos a repetición. ¿Y cómo me van a determinar si es un síndrome antifosfolipídico como tal o es una paciente que tiene sus abortos recurrentes normales por alteraciones cromosómicas? Si no conocemos los abortos. ¿Me entienden? Entonces, ¿cómo van a poder determinar el manejo de una paciente que tiene síndrome antifosfolipídico que me está formando trombos y puede que me esté haciendo un desprendimiento de placenta, que me esté formando su placenta previa y no podamos reconocer si solo se trata de las hemorragias de la segunda mitad del embarazo o el síndrome antifosfolipídico como tal? Repasemos. ¿Quién sabe qué es placenta previa y cómo es la sintomatología de placenta previa? La placenta previa tenía que ver con el grado de oclusión del canal del parto, depende de dónde se inserta la placenta, ¿no? Podría ser parcial o total y algo más grave. Había de 3 tipos. Ya. Y el desprendimiento se hace una distinción por la calidad de la hemorragia, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Cómo es el sangrado de la placenta previa y cómo es el sangrado del desprendimiento prematuro de la placenta? ¿Nada? El desprendimiento creo que va a salir con coágulos y por los trombos, y en la placenta previa va a ser la sangre más líquida, más roja que el desprendimiento. Ya. ¿Qué más? ¿Se acuerdan? Han llevado, ¿verdad? Sí. Ya, esperemos a su compañera que venga.
perfecto. Cuando Gracias. al salir de la clase solo tiene que firmar allá. Ahí abajo. Ok, perfecto. Muy amable. No te has perdido de mucho, no me han respondido nada. Muy bien. Chicos, voy a hacer otra vez mi dibujo. Chicos, sí. Para los que han visto el útero y las trompitas no es así, ¿no? Está más alejadito. ¿Qué es esto? Mucho más alejadito las trompitas y los huesos ovarios. Ok. Aquí va a estar el bracito, sus piernitas, sus cuerpitos, sus manitos y sus piecitos. ¿No? Aquí va a estar su potencia. Ok. ¿Qué pasa en el desprendimiento prematuro de placenta? Esta es una placentita que está ubicada a nivel del fondo uterino, 2/3 por debajo del fondo uterino, que es lo normal, donde se inserta la placenta como tal. En el síndrome antifosfolipídico, ¿qué es lo que pasa? Sabemos que acá en la placenta, esta formación de lo que va a existir la placenta, que tenemos mi dibujito allá bien bonito, acá va a estar el útero y aquí va a estar la formación de la placenta como tal. Esto va a ser en grande, en zona. Entonces, esta placentita aquí tiene las arterias espiraladas, ¿de acuerdo? ¿Verdad? Esta formación de las arterias espiraladas que va a hacer que nutra aquí a nivel de la placenta. Que estas van a tener contacto con el útero. Esta membranita que existe aquí, que es bien minúscula, que casi no se la ve, se llama membrana de Nitabuch. ¿Ya? Esta membranita de Nitabuch existe un espacio entre lo que es el útero y la formación de la placenta como tal, y a través de estas arterias espiraladas es que se nutre la placenta de la cavidad uterina. ¿Cuánto es el riego? 500 ml por minuto. Va a producir un riego sanguíneo como tal. Por eso la vascularidad es incrementada. En lo que produce el desprendimiento prematuro de la placenta, el del PPNI que lo conocemos, el síndrome antifosfolipídico, ¿qué dice? Que este es un síndrome antiinmunológico que va a afectar a la formación de trombos, y esta formación de trombos va a ser a nivel sistémico, es decir, que va a afectar a cualquier parte del organismo. Y si esta paciente está embarazada, cuando le tomamos el anticuerpo lúpico o el anticoagulante lúpico como tal, nos indica que tiene factor de riesgo mayor de que esta paciente en gestación nos haga trombos durante el embarazo. Y estos trombos pueden ser a nivel venoso o a nivel arterial. Por lo tanto, si yo tengo mi paciente que tiene lupus o tiene abortos repetitivos y yo le tomo su anticoagulante lúpico, significa que me va a hacer más riesgo de que estos pacientes sigan teniendo esos abortos repetitivos, siga teniendo pues prácticamente sus pérdidas fetales tempranas. ¿Por qué? Porque esta formación de trombo que va a venir, porque estas son las arterias espiraladas, se puede ubicar en cualquier parte de estas arterias. Si se formó y se ubicó este trombo por el riego sanguíneo a nivel útero-placentario, este trombito, ¿qué va a hacer? No es que se va a quedar ahí y lo va a pasar, no, hace que ya no exista un riego como tal entre las arterias, por lo tanto esta arteria se va a desprender, ¿listo? Va a existir un desprendimiento de esta arteria y eso se llama desprendimiento prematuro de placenta normoinserta. Se desprende una arteria y se empieza a desprender la otra, porque se desprende la arteria y ¿qué va a pasar con esta arteria? ¿Se cierra? Es una arteria, tiene un volumen sanguíneo constante. ¿Qué va a hacer? Va a sangrar esta arteria, ¿verdad? Va a empezar a sangrar. Aquí se va a formar un coágulo, eso que se llama hematoma retroplacentario, se llama. ¿Listo? Este coágulo, este hematoma retroplacentario va a hacer que se vaya incrementando, rompiendo más vasitos. Por lo tanto, esta placenta con el útero no se va a volver a pegar, no se va a volver a unir, porque estamos hablando a nivel de la placenta. Se formó este coágulo, este hematoma retroplacentario, sigue sangrando. Este sangrado va a extravasar por la pared posterior y va a empezar a tener sangrado a nivel hacia abajo. Se formó aquí el trombito, se empieza a producir la extravasación de la sangre. Esta sangre va a empezar a transcurrir por la parte posterior, sale por la parte interna de acá de la placentita, sale a la parte y sale a través de la cavidad uterina, es decir, a la parte externa. ¿Y cómo será este sangrado?
Puede ser oscuro, puede ser con formación de coágulos, un sangrado que incluso en algunas situaciones puede ser normal, rojo, en algunas situaciones oscuro. ¿Listo? El sangrado va a ser como abundante. No, puede empezar con gotitas, puede empezar a salir gotas continuas. ¿Qué va a pasar con el útero? Con esta paciente. Está aquí el útero, se está desprendiendo, va a empezar una actividad uterina, porque ya no hay lo que es la formación uteroplacentaria, el riego uteroplacentario como tal. Esta sangre no solo va a transmitir, o sea, no solo va a pasar por este nivel. Estos vasos que estaban a este nivel del útero se van a empezar a infiltrar. Este uterito se va a empezar a formar hematomas en el útero. Se va a empezar a poner duro, leñoso, ¿esto qué se llama? Tampoco. ¿No han escuchado hablar del útero de Cuvelier? ¿No? No les creo. Cuando el útero se pone leñoso, duro por infiltración del riego sanguíneo posterior al DPPNI, se llama útero de Cuvelier. Estas pacientes, ¿cómo vienen? Vienen con contracciones uterinas constantes, no pasa su contracción, todo el tiempo su barriguita va a estar dura. Ustedes cuando hacen su control de la dinámica uterina, ¿qué les dicen? Pongan la mano en la barriguita para ver cuántas veces se pone dura esta barriguita. Durante 10 minutos, ¿cuántas contracciones ha tenido? Pero en estas mamás su duro está leñoso, o sea, está pétreo. Duro, que no baja la contracción, todo el tiempo está en contracción. Se hacen las maniobras de Leopoldo y no se puede detectar en qué situación, posición, actitud fetal se encuentra este bebecito porque está duro. Revisamos a la mamá y tiene un sangrado que puede ser rojo oscuro en el inicio porque se ha formado un coágulo aquí arriba y este coágulo hasta que empiece a salirse se torna oscuro, que es distinto a la sangre activa. Cuando se rompe el vaso y tiene un sangrado activo, el sangrado es rojo, ¿verdad? El rojo vivo, que le dicen, yo les pregunto a los intereses, ¿no está muerto el rojo? Tiene color de sangrado rojo vivo, dicen, ¿no? Entonces, no existe el rojo vivo porque no hay el rojo muerto tampoco. Entonces, el sangrado es rutilante, ¿listo? Entonces, ese sangrado rutilante, que se ve, también se puede ver en el DPPNI, pero en un inicio no se lo va a ver en el desprendimiento prematuro de placenta, porque este sangrado que va a tener es oscuro en un inicio por la formación de su hematoma retoplacentario, que es distinto en el desprendimiento prematuro de placenta, es distinto, mejor dicho, en la placenta previa. En la placenta previa se va a formar la placenta a nivel del orificio cervical. Este puede dividirse también en grados. Se forma o tiene una inserción baja, es decir, marginal. Ahora se dividen solo en dos tipos. Ya no existe la clasificación de 4 que teníamos anteriormente, pero ese es otro tema. Puede cubrir total, parcialmente lo que es el orificio cervical, la placenta. Si mi placenta está aquí, y aquí está el orificio cervical como tal, el orificio cervical interno y el orificio cervical externo. Si esta paciente hace un movimiento brusco o empieza a tener alguna contracción, ¿qué va a pasar con el cuello? ¿Va a seguir cerrado? No, se va a abrir. Cuando se abre este cuellito, por lo tanto, esta parte de acá de la placentita, estos vasitos que van a existir, también se empiezan a abrir. Y el sangrado que tiene esta paciente, ¿cómo será? Rojo rutilante, activo. ¿Su sangrado será en gotitas? No, su sangrado es masivo. ¿Listo? ¿Y esto de qué va a depender? Como su placenta está aquí abajo, ¿de qué depende? De que el orificio cervical se encuentre cerrado. Si este orificio cervical está abierto, va a sangrar, porque esta placenta no va a tener su inserción en lo que es el orificio cervical interno. Toda la placenta va a estar a este nivel. Depende de que el orificio esté cerradito. ¿Listo? ¿Y por qué en las pacientes con síndrome antifosfolipídico van a llegar a presentar placenta previa? Si se desprende el trombo, ¿por qué estas pacientes me van a hacer placenta previa? ¿Qué dice las manifestaciones clínicas o la presentación clínica del síndrome antifosfolipídico? Pacientes que tienen antecedentes de abortos repetitivos, menos de 10 semanas de gestación, más de 3 abortos en menos de 10 semanas. ¿Qué significa? Que en esas menos de 10 semanas, durante toda esta cavidad uterina, ha existido un embarazo, ¿verdad? ¿Y dónde se ha insertado este embarazo?
tan bonito mi orificio. ¿Sí me entienden, no? Mis orificios. Sí. ¿Me entienden? ¿Qué pasa en la gestación? Este útero es más chiquitito, viene aquí feliz el espermatozoide, llega hasta la trompita, viene el óvulo, libera lo que es la ovulación, se produce la gestación. Se ha producido la gestación como tal. Esta gestación viene, se acomoda aquí, se tiene que insertar en la cavidad uterina, que esta es más chiquita, no es tan grande como este es un periodo de gestación mayor. Se inserta, se produce lo que es el aborto. ¿Por qué? Porque en el síndrome antifosfolipídico va a afectar a nivel de los vasos sanguíneos, arteriales o venosos. Esta formación de este embrioncito no se va a desarrollar por el riego sanguíneo como tal, por la misma afectación del síndrome antifosfolipídico. Se va a producir una pérdida. Se perdió. Esta paciente sale de la, se insertó acá, se vuelve a salir de la cavidad uterina, ¿verdad? Nuevamente se embaraza esta paciente, otro aborto, otra inserción. Esta inserción puede acomodarse en el mismo lugar o más abajo. ¿Listo? Vuelve a embarazarse. Toda esta parte de la cavidad uterina, esta membrana, se tiene que regenerar porque tiene un endometrio como tal. Nuevamente esta paciente se vuelve a embarazar. Esta inserción ya tiende a ser más baja. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que indica la placenta previa? En la placenta previa nos indica que existe una insertación anómala, que esta insertación anómala puede ser producto por abortos repetitivos, porque sus abortos previos han sido insertados anteriormente. Por lo tanto, esta inserción, que en un inicio puede ser baja, que durante el embarazo va creciendo bien, puede llegar a ascender, no es que va a subir, sino porque el embarazo mismo, el útero va a ir creciendo, por lo tanto, si se consideraba baja, ya no va a ser tan inferior. Pero hay inserciones que se forman directamente en la parte inferior, por lo tanto, este crecimiento de la cavidad uterina no hace que ascienda esta placenta. ¿Por qué? Porque han tenido inserciones anteriores de esta gestación que no han llegado al término y se han producido abortos. Por lo tanto, esta placenta se va a insertar en la parte inferior. Por eso el síndrome antifosfolipídico, que tiene abortos a repetición, hace el riesgo de que estas pacientes tengan placenta previa, es decir, placenta de inserción baja, que tengan desprendimiento prematuro de placenta, y si tienen desprendimiento prematuro de placenta, este útero que ha hecho desprendimiento, que se desprenda la placentita, que pase, extravase la sangre del útero, que forme el útero de Cuvelier, que tenga contracciones uterinas permanentes sostenidas, también va a hacer que se formen trombos a nivel del útero, porque toda esta extravasación de sangre se va a pasar a nivel uterino. Por lo tanto, ¿qué pasará con esta paciente? Además tiene síndrome antifosfolipídico, le estamos anticoagulando. Esta paciente tiene que, pues prácticamente la anticoagulación, la aspirina, que va a hacer que no se lleguen a formar estos trombos. Pero para que yo pueda remitir, o sea, quitar la aspirina, tengo que quitar por lo menos 6 horas antes, mínimo 6 horas antes de estas pacientes con síndrome antifosfolipídico, porque de por vida van a estar con su aspirina, ¿verdad? Con su dosis de aspirina, porque si no se les va a formar trombo. Y en el embarazo no se les va a formar su trombo solo en la gestación, sino donde también. Es una paciente que tiene síndrome antifosfolipídico. ¿Y qué hemos dicho en el cuadrito? ¿En dónde se pueden llegar a formar trombos? En cualquier lugar. En cualquier parte del cuerpo, a nivel venoso, a nivel pulmonar, a nivel cardíaco, a nivel cerebral, en cualquier parte del cuerpo se le va a formar un trombo. Y si no les anticoagula esta paciente, si llega su trombo a nivel del corazón, ¿qué va a producir? Infarto. Infarto. Y si tiene infarto, ¿qué va a pasar con esta mamá? Se puede morir y está en gestación. ¿Listo? Entonces, por eso el riesgo y las complicaciones de este síndrome, que prácticamente aparecería si hizo la formación de trombos, pero afecta en todas sus consecutivas gestaciones también, si no hacemos el seguimiento correcto. Ahora sí ya me han entendido cómo es el DPPNI. Sí. Ahora si les pregunto en el examen, paciente que tiene DPPNI, ¿le van a mandar a su casa? No. ¿Qué hacemos con esta paciente? Se interviene. ¿Listo? DPPNI es sinónimo de pérdida del bienestar fetal. Y si es riesgo de pérdida del bienestar fetal, el bebecito se puede ubicar, se puede morir, porque está recibiendo riego sanguíneo a través de la placenta.
Y si esta placenta está desprendida, este bebé no va a tener su riego como tal a nivel de lo que es el cordón umbilical, por lo tanto va a fallecer. Es distinto, y eso es lo que siempre se confunde también mis internos. Si doctor está haciendo es un embarazo de 11 semanas, tiene un desprendimiento y no está haciendo PPNI, ¿no? De sus 12 semanas o 13 semanas, y se está haciendo un DPPNI porque en la ecografía ha salido desprendimiento. ¿Será lo mismo DPPNI que desprendimiento? ¿Desprendimiento de qué, pero? Pues yo les digo, ¿te has fijado la ecografía de dónde se está desprendiendo? Muy grande mi útero. Ya digamos que este es un embarazo de unas 14 semanas. ¿Listo? Aquí va a estar mi embrión. El embrioncito, aquí bien bonito. Aquí sus patitas, sus manitos. Y aquí se va a estar empezando. Aquí le volvemos a colocar su formación de su placentita. ¿Qué más tiene? ¿A qué edad estacional se puede empezar a formar la placenta? Así lo hemos visto. 10 semanas. Empieza a las 9 semanas. 9, 10 semanas y se va a empezar a formar la placenta. No es que va a estar totalmente formada. Se empieza a formar, ya tenemos aquí la formación. Entre las 11 y 12 semanas ya existe una formación de placenta real, ¿verdad? Primero olear, ¿se acuerdan? En los trastornos hipertensivos aquí. Pero ¿y todo esto qué es? Todo esto que resta, ¿qué es? Esto es la placentita. ¿Y esto qué es? Endometrio, ¿no? Aquí está el endometrio. Esta bolsita que se llama. Es la membranita amniocorial. ¿Listo? Es la bolsa del bebecito. ¿Ya? Esta bolsita del bebecito sí se puede desprender también. La paciente se cayó, se ha resbalado, ha tenido un trauma, ha tenido un proceso infeccioso. Se desprende. Esto aquí se forma un coágulo, que esto se puede reabsorber o se lo puede eliminar, dependiendo dónde esté. ¿Listo? Esta formación de coágulo en la membrana amniocorial, que también es un desprendimiento de la membrana, sí se puede reabsorber, se reabsorbió y se puede volver a juntar la membranita, porque en este nivel de la membrana no existe la vascularidad de lo que corresponde útero placentaria. ¿Esta será un DPPNI? No, este es un desprendimiento amniocorial, nada más formación de su hematoma, su desprendimiento. Por eso cuando viene diciendo, doctora, tiene un desprendimiento de un 20%, está haciendo un DPPNI. No, no se ha desprendido la placenta, lo que se ha desprendido ha sido la membrana amniocorial, que no es lo mismo. Esto sí se puede desprender por cualquier trauma, desde las semanas 9, 10 semanas, incluso antes o hasta semanas posteriores, pero no es lo mismo hablar del desprendimiento de la membrana que hablar del desprendimiento prematuro de placenta. ¿Listo? Así que cuidado cuando vean sus ecografías con desprendimiento de 15%, pero un desprendimiento en un embarazo menor de 20 semanas más del 50% es sinónimo de aborto en curso, ¿ya? Entonces tenemos una gestación de 15 semanas, si tiene un desprendimiento de un 75%, ¿seguirá haciendo gestación? El 75% se ha desprendido, significa más del 50%, eso ya se considera aborto en curso. ¿Listo? Ok, bueno, entonces en esta parte, aquellas pacientes que están sin, y si pregunto en el examen, paciente con trastorno de síndrome antifosfolipídico, ¿qué hace? ¿Cuáles son sus nombres del desprendimiento prematuro de placenta? Abrupto, placenta, ¿y qué más? Ay, les voy a dejar para que investiguen. Puede que en el examen pongas otro nombrecito y digan, ay no, ¿qué era esto? No hemos visto en la clase. Mentira, de PPNI ya han visto. Ya lo conocen, o se supone que lo conocen. Ok, no les voy a hacer tan difícil. Pero si en la pregunta del examen vemos una paciente con desprendimiento prematuro de placenta o abrupto placentaico, síndrome antifosfolipídico y está siendo sometida a anticoagulación, no le manden a su casa, por favor. No le tengan en monitoreo en salas de internación de alto riesgo obstétrico. Esta paciente, ¿qué tenemos que hacer? Interrumpir la gestación. ¿Listo? Ok, esta parte ya hemos visto. En cuanto a las manifestaciones clínicas de la trombocitopenia,
Esta trombocitopenia que se va a llegar a presentar puede tener porcentajes de disminución desde un 16 hasta un 46% de disminución. Por lo tanto, se van a asemejar en aquellas pacientes que tienen la plaquetopenia, como tal lo tienen pacientes como el síndrome de HELLP, que es una plaquetopenia permanente, ¿verdad? Con sus plaquetas inferiores. Llegando a producir también anemias hemolíticas, de un 10 a un 20% pueden llegar a producir trastornos a nivel de la sangre propias de las anemias hemolíticas. Esto principalmente en aquellas pacientes con el síndrome antifosfolipídico activo, en las que no estamos haciendo un buen control con la anticoagulación. Las manifestaciones renales y en la piel también se van a presentar, porque en el embarazo sabemos que va a haber una afectación renal propia. ¿Cuál es esta afectación a nivel de los riñones? Se va a producir una hidronefosis fisiológica del embarazo. Por lo tanto, en estas pacientes con síndrome antifosfolipídico no van a estar exentas de esta formación de hidronefosis fisiológica, y también va a existir afectación a nivel de los riñones y en la piel, pues llegando a producir el livedos reticulares, las úlceras en piernas, púrpura necrotizante. Principalmente aquellas pacientes no han visto, o hay algunas pacientes o no, que no están en gestación incluso, o que están en gestación que tienen la piel fría, la piel pues morada durante el frío, principalmente por esta estasis venosa que se va a formar. Se forma una estasis venosa recurrente, no hay el riego sanguíneo pues permanente, por lo tanto tienen riesgo a formar las arañitas vasculares, ¿no? Entonces te queda mayor tiempo paradas arañitas vasculares, y eso es lo que se conoce como livedos reticulares. En el síndrome antifosfolipídico catastrófico, conocido como el síndrome de Asherson, esta se va a presentar la vascularidad, isquemia como tal en todas partes del cuerpo, ¿listo? Que este síndrome antifosfolipídico catastrófico se afecta desde la piel, las extremidades, produciendo pues prácticamente estos trombos a nivel periférico, y toda esta manifestación clínica se puede llegar a presentar hasta en 7 días. O sea, es rápido su presentación de estas pacientes, por lo tanto el riesgo de mortalidad está bastante elevado. Y no significa que para la paciente que tiene síndrome antifosfolipídico primario, es decir, que solo tiene síndrome antifosfolipídico primario, nunca va a llegar a formar el catastrófico. Estas pacientes pueden llegar a formar el síndrome catastrófico por la extravasación de su sistema inmunológico, que va a hacer que afecte estos trombos a nivel periférico a todo su organismo como tal. Por lo tanto, tenemos los criterios clínicos de clasificación. Estos son los trombosis vasculares, uno o más episodios de trombosis venosa o arterial en cualquier tejido o cuerpo. La morbilidad obstétrica, que va a estar asociado con lo que hemos visto anteriormente: pérdidas fetales en menos de 10 semanas de gestación, pérdida fetal en más de las 10 semanas de gestación, nacimientos pretérminos en menos de 34 semanas de gestación, y pues abortos recurrentes repetitivos. Los criterios de laboratorio, los que habíamos visto: los anticuerpos anticoagulante lúpico, anticuerpo anticariolipina y el anticuerpo beta-2 de la glucoproteína 1. ¿Listo? Entonces, estos son nuestros criterios principales. El principal para nosotros dentro del síndrome antifosfolipídico, para poder determinar en el periodo de gestación, es el anticoagulante lúpico. ¿Por qué? Porque tiene mayor asociación con el lupus eritematoso sistémico en un 30 a 40%. En este síndrome catastrófico como tal, va a estar afectación, tiene también sus criterios clínicos para que nosotros podamos determinar si me está haciendo un síndrome antifosfolipídico catastrófico. ¿Y cuáles son estos? Afectación a más de 3 órganos en sistemas o tejidos, por lo tanto, si se encuentran afectados pulmón, riñón y la parte de vascularidad periféricas, ya podemos hablar que está siendo un síndrome catastrófico. Aparición simultánea con diferencia no mayor a una semana. Confirmación histopatológica de la oclusión de venas pequeñas o de órganos o tejidos, y el anticuerpos contra los fosfolípidos. Por lo tanto, en estos criterios nos indica, si tenemos estos criterios, podemos hablar que ya está haciendo esta paciente el síndrome antifosfolipídico catastrófico dentro de sus probabilidades, con formación de 1, 2, 3 probabilidades. Dentro de las manifestaciones clínicas, las trombosis arterial o venosas también se va a tener su tratamiento específico. En las trombosis venosas se va a hacer una anticoagulación oral, y en la trombosis arterial se puede hacer lo que es la anticoagulación combinada con lo que es la heparina y también la aspirina. En el embarazo
en el primer embarazo o embarazos previos normales, lo que se debe hacer es la monitorización fetal estrecha y siempre vamos a asociar con aspirina. La dosis de la aspirina es de 100 miligramos diarios, ¿listo? La misma dosis que vamos a utilizar en aquellas pacientes con preeclampsia es la dosis que vamos a utilizar en las pacientes con gestación con síndrome antifosfolipídica. La pérdida fetal temprana sin trombosis también se tiene que hacer su monitoreo con aspirina como monoterapia, con heparina de bajo peso molecular en forma profiláctica. En las pacientes que tienen pérdida fetal más preeclampsia o una insuficiencia placentaria, aspirina con heparina de bajo peso molecular, y pacientes que tienen trombosis previas a sus embarazos, aspirina con heparina de bajo peso molecular a dosis terapéutica. ¿Listo? Se han hecho estudios para poder determinar el manejo específico de estas pacientes, cómo les vamos a manejar, qué es lo que vamos a hacer, qué cribado le vamos a hacer a estas pacientes. Por lo tanto, se ha estudiado a toda esta cantidad de pacientes para poder determinar su manejo como tal. ¿Y cuáles son las recomendaciones específicas? ¿A qué pacientes se debe solicitar el cribado del síndrome antifosfolipídico? Se recomienda solicitar este cribado de prácticamente este triple positivo a todas aquellas pacientes que tengan sus antecedentes de pérdidas fetales. Una pérdida fetal más de 10 semanas de gestación o 3 pérdidas fetales embrionarias recurrentes de menos de 10 semanas de gestación. También se recomienda solicitar el estudio de anticuerpos antifosfolípidos a pacientes con antecedentes de trombosis venosa o arterial sin causa inexplicable, o con un nuevo tromboembolismo venoso durante el embarazo, o trombosis en territorios atípicos y trombosis recurrentes, es decir, aquellas pacientes que han tenido trombosis de forma inexplicable y han estado en gestación. Aquellas pacientes que durante su embarazo han tenido algún episodio de trombosis, también se solicita estos estudios del triple positivo. Se recomiendan los anticuerpos antifosfolípidos en pacientes con antecedentes de retardo de crecimiento uterino, pacientes que hayan tenido prácticamente gestaciones o terminación de gestaciones antes de las 34 semanas de gestación, pacientes con abortos y que se hayan asociado a trastornos hipertensivos como las preeclampsias o el síndrome de Held. Porque en el síndrome de Held también vamos a ver que la plaquetopenia. Y se recomienda en pacientes con diagnóstico de síndrome antifosfolipídico no repetir los estudios de anticuerpos antifosfolipídicos durante el embarazo. Porque si ya lo hemos solicitado, no lo voy a repetir en forma repetitiva durante la gestación, porque esto no va a hacer que modifique la conclusión del embarazo. ¿Listo? Si ya ha tenido su anticuerpo, su anticoagulante lúpico positivo, significa que esta paciente me va a hacer riesgo de pérdidas fetales. Entonces no me sirve volverle a repetir durante la gestación porque ya ha tenido el antecedente de haber tenido un estudio laboratorial positivo. Ok, estas son las mismas recomendaciones que estas anteriores recomendaciones, pues prácticamente emitidas por expertos a través de los estudios que se han realizado, de no repetir estas pruebas durante el embarazo, ya con los resultados nuevos posteriores después de haber realizado el diagnóstico, no elimina el riesgo de las complicaciones. Por lo tanto, no es necesario pedir de forma repetitiva durante el embarazo sus anticuerpos del síndrome antifosfolipídico. De los anticuerpos antifosfolipídicos incluidos en los criterios, que son el anticoagulante lúpico, la anticariolipina, el anticuerpo beta-2 de la glucoproteína 1, ¿cuáles son los que tienen mayor riesgo de desarrollar trombosis venosas o arteriales y complicaciones obstétricas? De estas, ¿cuál es la que a nosotros nos va a interesar? El anticoagulante lúpico. Ese es el que a nosotros nos va a interesar para poder determinar si esta paciente me va a hacer riesgo de abortos repetitivos. Pero los tres me va a ser de importancia para poder determinar el riesgo de trombosis venosa o arterial en cualquier parte del cuerpo. ¿Listo? Si yo tengo uno positivo, por ejemplo, la anticariolipina positivo, significa que esta paciente me hace riesgo de 1 en 3 de desarrollar trombosis venosa en cualquier parte del cuerpo. Si tengo 2 de 3. Si tengo 3, el triple positivo, mayor riesgo de que me haga trombosis venosa arterial o trombosis venosa. Trombosis arterial o venosa. Por lo tanto, ¿cuál es lo que yo tengo que solicitar a una paciente con gestación? El perfil de riesgo
tengo que solicitar pues prácticamente el anticoagulante lúpico, los anticuerpos anticardiolipinas y el anticuerpo antibeta 2 de la glucoproteína 1. Estos los voy a solicitar incluso antes de la gestación. Si no los he solicitado en la gestación y esta paciente viene en gestación y no tiene sus estudios, voy a solicitar por única vez. Estos estudios no lo vamos a hacer como en el hipotiroidismo, como en la diabetes gestacional, que vamos a ir repitiendo cada gestación, o sea, mejor dicho, cada trimestre del embarazo. No, una vez determinados sus estudios de laboratorio, no es necesario que pida de forma permanente durante la gestación. ¿Por qué? Porque no va a hacer que modifique. ¿Listo? Entonces se consideran positivos, están presentes, esta paciente tiene lo que es el síndrome antifosfolipídico. Debe evaluar sus factores de riesgo, como el tipo de síndrome antifosfolipídico que tiene, si es primario, si es secundario, si va a estar asociado o no al lupus eritematoso sistémico, el número de anticuerpos positivos, si uno o los tres están positivos, y la titulación de estos anticuerpos, porque si son más altos de 40, como hemos visto en la diapositiva anterior, bueno, está ahí atrás, significa que también se considera alto en comparación con un riesgo bajo cuando estos se encuentran con títulos inferiores a 40. Si tiene estos perfiles de riesgo y asociados a estos positivos o asociados a algún tipo de antifosfolipídico, síndrome antifosfolipídico secundario como el lupus eritematoso sistémico, la considero de alto riesgo de complicaciones. Por lo tanto, principalmente si esta paciente tiene su anticoagulante lúpico positivo, tiene más de un anticuerpo positivo o estos títulos de más de 40 o más del percentil 99. Entonces, tengo que también ver en estas pacientes su manejo preconcepcional, es decir, su manejo antes del embarazo y su deseo de gestación de estas pacientes, si estas pacientes se encuentran ya con el síndrome antifosfolipídico como tal. Por lo tanto, este manejo de estas pacientes será un manejo que multidisciplinar. ¿A quienes voy a incluir? Reumatología, medicina interna, medicina materno-fetal, gineco-obstetricia, pues prácticamente para hacer todo el manejo de estas pacientes. ¿Qué patologías o qué órganos van a estar relacionados con este síndrome antifosfolipídico durante el embarazo? Daño de órgano irreversible, insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca, accidente vascular, hipertensión pulmonar, trombosis venosa, el anticoagulante lúpico positivo que esté presente o la triple positividad. Entonces, si esta paciente tiene específicamente estos que están enmarcados en este cuadrito o que han tenido antecedentes antes de que quiera considerar el embarazo, no debo recomendar el embarazo a esta paciente. Si ha tenido una insuficiencia cardíaca previa, no le debo recomendar el embarazo. Si tiene insuficiencia renal, un accidente cerebrovascular o si ha tenido una hipertensión pulmonar previos, porque esta es la etapa preconcepcional, no debo recomendar el embarazo a estas pacientes. ¿Listo? Las que no van a estar relacionadas con el síndrome antifosfolipídico como tal son las que van a ser complicaciones obstétricas previas, es decir, aquellas pacientes que han tenido algún tipo de complicación y principalmente en pacientes mayores de 40 años. ¿Qué estudios de laboratorio le voy a solicitar a estas pacientes? Todo mi perfil que corresponde al perfil obstétrico como tal. Glicemia, hemograma, función renal, función hepática, electrolitos, urea, creatinina, proteínas, pruebas de coagulación, índice de proteína y creatinina, todo el estudio preconcepcional que corresponde a una embarazada con daño a nivel sistémico como una paciente con perfil toxémico, es decir, que todas estas alteraciones pueden afectar la toxemia del embarazo. Por lo tanto, no tienen que ser exentas durante su gestación. Debemos solicitar todos sus estudios correspondientes antes de su etapa preconcepcional, es decir, antes de que esta paciente se embarace o que está buscando una gestación. ¿Qué voy a darle? ¿Qué tratamiento voy a utilizar con estas pacientes? Aspirina. Debemos utilizar la aspirina a dosis de 100 miligramos día. ¿Listo? 100 miligramos día, que es la aspirineta que se utiliza, se debe utilizar para dosis de mantenimiento desde incluso antes de su gestación. Por lo tanto, estas pacientes que tienen este síndrome antifosfolipídico deben utilizar la aspirina antes de producirse el embarazo. Sí he hecho estudios para poder determinar en aquellas pacientes que han utilizado aspirina y las que no han utilizado aspirina. Por lo tanto, la tasa de nacidos vivos fue
de 6.1 versus a 90.5 de nacidos vivos luego de adicionar la aspirina. Es decir, aquellas pacientes que tenían síndrome antifosfolipídico antes de su gestación no han utilizado aspirina, sus embarazos han llegado a término un 6.1%, es decir, de 100, 6 han llegado a término. Y todas aquellas pacientes que tienen síndrome antifosfolipídico y han utilizado aspirina antes de su gestación, el 90.5% ha llegado a término. Por lo tanto, el uso de la aspirina mejora drásticamente la finalización del embarazo antes de su concepción, es decir, antes de que estas pacientes se embaracen. Y también porque tiene un efecto antitrombótico como tal. Dentro del manejo preconcepcional en estas pacientes, si bien hay pacientes que con el síndrome antifosfolipídico utilizan la warfarina, durante el embarazo está contraindicado. No podemos utilizar la warfarina como la anticoagulante. ¿Listo? Debemos cambiar la warfarina por la aspirina o por la heparina de bajo peso molecular. ¿Listo? Entonces, ¿por qué? Porque su uso durante el embarazo genera, durante el segundo y tercer trimestre, se ha asociado con riesgos de abortos, hemorragias y muerte fetal el uso de la warfarina. Por lo tanto, no debemos utilizar. Además de que desarrolla entre las primeras semanas de gestación hipoplasia nasal, calcificaciones epifisiarias, puntiformes similares a la condroplasia punctaria. Por lo tanto, no debemos utilizar la warfarina. ¿Listo? Debemos cambiar por la aspirina o por la heparina. Principalmente aspirina. La heparina de bajo peso molecular asociamos cuando va a estar asociada con otra patología inmunológica, como tal, también conocida como el lupus. ¿Cuál es el manejo farmacológico de estas pacientes? Repito, aspirina y heparina de bajo peso molecular. También podemos utilizar la heparina de bajo peso molecular y la heparina en dosis fraccionada. Estas tienen sus dosis características específicas, que prácticamente estas dosis características específicas se plantean desde un inicio, porque este manejo que es multidisciplinario, reumatología, obstetricia, medicina interna. Por lo tanto, ya vamos a tener su manejo de dosis de heparina o dosis de aspirina o de heparina fraccionada desde antes de su gestación. Las dosis que se da se puede dar dosis kilogramo peso o según la dosis profiláctica del peso correspondiente de la paciente. No necesito que me sepan de memoria, no les voy a preguntar su dosis específica de una paciente con 70 kilos, cuánto de heparina le van a dar. No necesito que manejen su dosis específica ahora, no están haciendo especialidad de obstetricia. Los que quieren hacer especialidad de obstetricia está bien, pero necesitan conocer que deben dar aspirina, que se puede utilizar heparina de bajo peso molecular, que se puede utilizar la heparina fraccionada en estas pacientes para el manejo del síndrome antifosfolipídico como tal. ¿Qué no le debo dar? Warfarina. ¿Listo? En las pacientes con síndrome antifosfolipídico embarazadas, ya en la parte obstétrica como tal, es decir, antes de su nacimiento, ¿cómo se debe hacer el seguimiento durante el embarazo? Se recomienda el recuento basal de plaquetas, concentraciones de creatinina, relación de la proteína sérica, pues prácticamente todo el perfil toxémico que le hemos solicitado antes de su gestación también debemos solicitarles posterior a la gestación. Se recomienda la detección de los anticuerpos si esta paciente no ha sido detectada anteriormente y viene con embarazo y con antecedentes de abortos repetitivos. Se recomienda en la primera consulta solicitar esa detección de anticuerpos, pues prácticamente para determinar si esta paciente ha hecho o está haciendo un síndrome antifosfolipídico y ya está viniendo con una nueva gestación. Solicitar los anticuerpos anti-RO y anti-LA para ver si va a estar asociada o no con el lupus eritematoso sistémico, porque sabemos que en el síndrome antifosfolipídico secundario va a estar asociado con otro síndrome inmunológico como el lupus. Se recomiendan también las ecografías rutinarias que hacemos a las 11 y 14 semanas de gestación, la ecografía morfológica entre las 20 y 24 semanas de gestación y la ecografía seriada de arterias Doppler uterinas a las 28 semanas de gestación. Este control cada 3 a 4 semanas de la ecografía Doppler de arterias uterinas para ver que no me esté haciendo trombos a este nivel. Y se recomienda la prueba del bienestar fetal, es decir, ecográficas y cariotocografías desde las 28 semanas de gestación, incluida la arteria umbilical. ¿Listo? Entonces, en estas pacientes en gestación voy a hacer todo el manejo obstétrico como tal, pero las repeticiones de las ecografías las voy a hacer más seriadas. En pacientes estables sin evidencia de morbilidad materna o fetal,
Se debe hacer sus controles semanales, es decir, sus controles cada 4 semanas hasta las 28 semanas, luego cada 2 semanas hasta las 36 semanas y posteriormente cada semana hasta el parto. Si no tiene presentación de signos y sintomatología evidente, pero si es que llegan a presentar, debo hacer su seguimiento y tratar de interrumpir la gestación antes de que me llegue a formar lo que son las tromboembolias o el riesgo de preeclampsia como tal. Considerando el riesgo de morbilidad prenatal o perinatal conocida como tal en este grupo de pacientes, se recomienda incluir el estudio Doppler de seguimiento de arteria umbilical y de arterias uterinas a partir de las 28 semanas de gestación de estas pacientes. Por lo tanto, si su pregunta de examen viene, el paciente que está teniendo su seguimiento con cuadro clínico de síndrome antifosfolipídico, si tiene esta paciente 33 semanas de gestación, ¿qué le voy a recomendar que haga? ¿Qué acabo de decirles? Otra ecografía. Ecografía Doppler, ¿de qué principalmente? De arteria umbilical y de las arterias uterinas. ¿Listo? Entonces no voy a pedirle una ecografía obstétrica normal, tengo que pedirle su ecografía Doppler específica, porque si ustedes no escriben ecografía Doppler en su solicitud, el ecografista solo va a hacer lo que ustedes les mandan. Si le mandan ecografía obstétrica, solo va a hacerse ecografía obstétrica. ¿Listo? Entonces su solicitud de ustedes debe estar dirigida a lo que quieren investigar y a lo que quieren buscar. ¿Cuál es, en las pacientes con síndrome antifosfolipídico, cuál es el mejor manejo o vía de interrupción del embarazo? O sea, ¿hasta cuándo la voy a mantener a estas pacientes? Se recomienda que estas pacientes deben llegar por lo menos o finalizar el embarazo a las 39 semanas de gestación. En esta etapa gestacional ha existido controversias significativas. ¿Por qué? Porque si estas pacientes están siendo bien tratadas, bien cuidadas desde antes de su etapa preconcepcional, sabemos que el 90.5% de estas pacientes van a llegar a la finalización de su embarazo normal, es decir, que pueden concluir con un embarazo normal. Si se interrumpe el embarazo antes de las 39 semanas de gestación, promediando las 37 semanas de gestación, puede hacer el bebecito riesgo de distrés respiratorio propio del neonato. Por lo tanto, se ha recomendado, pese a las controversias, que se debe finalizar la gestación a las 39 semanas como cualquier cesárea programada. Una cesárea programada en la actualidad, cesárea programada se considera cuando no tiene ningún dolor, ningún índice de trabajo de parto. Hasta las 39 semanas de gestación yo puedo programar que esta paciente no tenga dolores de tipo trabajo de parto, ¿ya? Pero la finalización de la cesárea o la finalización del embarazo no va a estar relacionada propia con el síndrome antifosfolipídico como tal, lo que significa paciente que tiene síndrome antifosfolipídico no es sinónimo de cesárea, ¿ya? Pueden tener parto normal si es que inician su trabajo de parto. De estas pacientes pueden tener lo que corresponde a su trabajo de parto normal. Si existe una indicación de cesárea en estas pacientes, se va a revisar la cesárea por indicación de cesárea. Si tiene una cesárea previa, si tiene, por ejemplo, si me ha hecho trastorno hipertensivo como preeclampsia y no está con dilatación, voy a someterle una cesárea. O sea, va a depender de la condición en la que se encuentra la paciente para culminación de su gestación por vía cesárea. ¿Por qué? Porque también en estas pacientes con cesárea se va a utilizar lo que es los anestésicos. Por lo tanto, estas pacientes están con sus dosis de ¿qué? De anticoagulación. Y para que estas pacientes puedan entrar a una cirugía, ¿qué tiempo se recomienda que deben suspender la anticoagulación? Una paciente normal, si está anticoagulada, una semana antes, ¿listo? Deben suspender igual que los pacientes que tienen preeclampsia, ¿se acuerdan? Una semana antes yo tengo que suspender la aspirina, hasta las 36 semanas tengo que suspender para que se pueda operar, porque no tiene el síndrome antifosfolipídico. Pero estas pacientes que tienen síndrome antifosfolipídico se recomienda un intervalo de 24 horas, la última dosis, para que estas pacientes puedan ser sometidas a lo que es un procedimiento quirúrgico con utilización de anestésicos, principalmente la colocación de catéter epidural.
o al menos unas 12 horas como dosis profiláctica. ¿Listo? Entonces no se suspende el periodo de una semana en estas pacientes con síndrome fosfolipídico. ¿Por qué? Porque nos van a hacer estos trombos. ¿Ya? ¿Cómo? No entendí esa parte. Entonces, 12 horas, 24 horas antes. Se recomienda que el intervalo debe ser de 24 horas desde su última dosis. ¿Ya? Entonces, está tomando la paciente su medicamento aspirina o heparina de bajo peso molecular. Antes de realizar la intervención por la colocación de los catéteres, se debe suspender 24 horas antes. O mínimo, al menos 12 horas profiláctico. O sea, si esta paciente está viniendo de emergencias o algo, por lo menos debemos contar con estas 12 horas. ¿Por qué? Porque si no, esta paciente va a sangrar por todo lado. ¿Listo? Y la punción que se hace el anestésico es a nivel de ¿qué? De las vértebras, ¿verdad? Entonces puede haber lesión a nivel epidural de estas pacientes por el hecho de que van a estar con anticoagulación permanente. Ok, el manejo, por lo tanto, el momento de la interrupción se debe considerar la actividad de la enfermedad y las complicaciones sobreagregadas, la interrupción a partir de las 39 semanas de gestación. Actualmente se ha visto esta correlación en que se puede, si bien los bebecitos están viables a partir de las 37 semanas, por el riesgo de las complicaciones neonatales que puedan presentar el distrés respiratorio, se recomienda la interrupción normal de las 39 semanas, no antes, por este hecho. Pero estas pacientes siempre y cuando estén bien manejadas con anticoagulación. La vía de terminación del parto no significa síndrome antifosfolipídico sinónimo de cesárea. Tenemos que valorar a las pacientes si pueden tener partos, si ya han tenido un parto anterior. Estas pacientes pueden desencadenar parto y tener un parto normal, vía vaginal. ¿Cuál debe ser el manejo con síndrome antifosfolipídico de estas pacientes embarazadas que presentan una nueva complicación obstétrica a pesar del tratamiento convencional? Es decir, aquellas pacientes que van a estar asociadas con síndrome antifosfolipídico o pese a tener su anticoagulación no toleran o no están teniendo la remisión pues prácticamente del síndrome antifosfolipídico, se recomienda utilizar la hidroxicloroquina. ¿En quién más utilizamos la hidroxicloroquina? Exacto, en el lupus eritematoso sistémico utilizamos, por lo tanto en estas pacientes también podemos utilizar la hidroxicloroquina cuando van a estar asociadas con el lupus eritematoso sistémico o cuando a pesar del tratamiento del síndrome antifosfolipídico a dosis de aspirina no tenemos los resultados de estos pacientes, nos están haciendo efectos trombóticos, podemos utilizar lo que es la hidroxicloroquina en estas pacientes, se recomienda. De un 20 a 30% de las pacientes con síndrome antifosfolipídico obstétrico usuarias del tratamiento convencional no consiguen alcanzar el objetivo final de un nacimiento vivo. Por lo tanto, en estas pacientes podemos asociarlas a esta hidroxicloroquina para el manejo combinado. ¿Cuáles son los factores de riesgo asociados? Historias previas obstétricas de abortos previos o embarazos finalizando a las 34 semanas de gestación, el perfil de anticuerpos, especialmente el triple positivo, más riesgo de que tengan muertes fetales cuando tienen el triple positivo de sus anticuerpos estas pacientes. Esta hidroxicloroquina se maneja a nivel del lupus eritematoso sistémico y también lo podemos manejar en el síndrome antifosfolipídico como tal. Se han hecho estudios para este manejo que se evidencia que la asociación de esta hidroxicloroquina, ya sea con aspirina o heparina de bajo peso molecular, mejora los resultados obstétricos finales como tal. Los corticoides también se puede utilizar porque disminuye el proceso inflamatorio como tal, pero no exclusivamente solo con uso de corticoides vamos a manejar a las pacientes con lupus eritematoso sistémico. La inmunoglobulinas intravenosas, se ha visto también resultados contradictorios a utilizar la inmunoglobulina intravenosa, recomendación principalmente uso de aspirina en comparación con la inmunoglobulina intravenosa sola. ¿Cuál es el manejo en pacientes puérperas? Una vez terminada lo que es el periodo del parto o cesárea, se debe reiniciar la anticoagulación 6 horas después por parto vaginal o 2 horas después de la cesárea. Lo que significa que tengo que iniciar inmediatamente su anticoagulación de estas pacientes con heparina o aspirina. No debo esperar posteriormente por el riesgo de los trombos que se pueden formar. ¿Y cuáles es principalmente estos efectos a nivel
del puerperio, los efectos trombóticos, generalmente a nivel de las extremidades inferiores, que es lo que van a presentar asociados por la estasis venosa propia del embarazo. Sumado a esa estasis venosa nos va a ser mayor riesgo de que se formen trombos a nivel periférico y estos trombos puedan migrar a nivel sistémico. También en el manejo postparto tenemos que verificar que estas pacientes entren en lo que es en la etapa de anticoncepción como tal. Por lo tanto, ¿qué método anticonceptivo yo voy a recomendar en estas pacientes? Al igual que el lupus eritematoso sistémico, debo recomendar el dispositivo intrauterino de cobre. No voy a utilizar lo que son las hormonas combinadas, los anticonceptivos combinados. ¿Por qué? Por el efecto de trombosis que te pueden llegar a formar los anticonceptivos combinados. Podemos utilizar exclusivamente en casos de pacientes que necesiten una anticoncepción de emergencia, pero aquellos que van a estar en base de progestágenos, ¿listo? Entonces, que tienen solo progestágenos, que pues pueden utilizar estas pacientes solo como anticoncepción de emergencia, como el método anticonceptivo de emergencia. Pero el método recomendado es el dispositivo de cobre siempre y cuando no exista alguna contraindicación ginecológica para el uso de la telecobre. Y este es un pequeño resumen pues prácticamente de todo lo que hemos visto hasta ahora. ¿Listo? Muy bien. ¿Alguna pregunta, duda hasta aquí que tengan? Sí, Doc, acerca de lo que es el triple positivo que dijo que los tres nos podían determinar el riesgo de trombosis, pero dijo algo más específico del anticuerpo lúpico. El anticuerpo lúpico va a hacer que tú puedas detectar el riesgo de abortos repetitivos o muertes tempranas. ¿Listo? Entonces, si tienes una paciente que tiene abortos repetitivos, tú le solicitas un anticuerpo lúpico, significa que esta paciente ya te está haciendo un síndrome antifosfolipídico porque está saliendo positivo, ¿ya? Pero si salen los tres positivos, no solo es el riesgo de que haga abortos repetitivos, sino que te haga formación de trombosis venosa en varias partes del cuerpo. Mientras más positivo esté, mayor riesgo de trombosis venosa más temprana. ¿Y lo del pentil 40 que dijo? Eso es esto. Aquí les voy a mostrar. Aquí está. Los títulos elevados de los anticuerpos anticardiolipina, de la glucoproteína, del anticuerpo beta 2 de la glucoproteína y del anticuerpo lúpico. ¿Qué es lo que produce? Estos tienen una titulación de IgG, IgM. Si estos títulos se encuentran arriba de 40, significa, o se encuentran más del percentil 99, el riesgo es mayor de que te haga trombosis venosas a nivel sistémico. Pero el riesgo bajo es cuando estos títulos se encuentran por debajo de 40 o tienen títulos transitorios, es decir, momentos elevados y momentos bajos. Tienen un riesgo bajo de que te hagan trombosis, ¿ya? Que es distinto cuando tenemos nuevamente un riesgo alto, cuando se encuentran presentes los tres. 2 o 3 el riesgo es mayor. ¿Por qué? Porque te va a hacer, si tiene uno positivo tienes un riesgo menor. 2 el riesgo se incrementa. 3 positivos el riesgo ya llega a ser incluso catastrófico. ¿Ya? Entonces por eso se considera triple positivo. Y depende también de la titulación. Por ejemplo, si tú tienes títulos 3, pero si tienes títulos inferiores o 40, significa que tienes un riesgo bajo, ¿ya? Independientemente de la titulación de lo que vamos a encontrar para poder determinar el riesgo alto o el riesgo bajo, ¿ya? Entonces eso se maneja en la titulación de los anticuerpos. Estos anticuerpos sabemos que tienen IgG y IgM, pero tienen títulos. Estos títulos que son la cuantificación, arriba de 40 el riesgo es mayor, así tengas solo un anticuerpo positivo. Si es más de 40 tienes un riesgo elevado. ¿Ya? Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Esto de la prueba, los tres títulos, ¿tiene algún nombre? ¿Es el triple positivo? Son los anticuerpos antilúpicos nada más. Ya. Son los que ya hemos mencionado: anticoagulante lúpico, la anticardiolipina y la glucoproteína 2, el anticuerpo 2 de la glucoproteína 1. Triple positivo se dice cuando los tres, digamos. Los tres están positivos. Son los que más se manejan. A estos se han asociado otros, pero esos otros no tienen una especificidad directa. Estos son los otros anticuerpos que se pueden utilizar, pero no son tan específicos. ¿Listo? Listo, gracias.
¿Alguna otra duda, pregunta, chicos? ¿Preparados para su examen? ¿Una clase más y después viene su examen? Sí, una clase más y su examen. Sí, Muy bien, si no tienen dudas, preguntas. lo puedes subir, ¿no? Ahora. Sí, lo voy a subir. Opa. Por favor, me lo pueden poner. ¿Me puedes pasar el video?